amigos, bienvenidos a vuestra aula virtual de Geografía e Historia. Voy a explicaros cómo son los exámenes del proceso selectivo fase de oposición al cuerpo de profesores de Geografía e Historia. El sistema de selección de nuestra oposición está formado por dos pruebas eliminatorias, es decir, solo pasáis a la segunda si habéis superado la primera. La primera de ellas es teórico-práctica y se subdivide en dos partes. La prueba teórica consiste en el desarrollo por escrito de un tema a elegir entre 5 extraídos al azar por el tribunal de entre los 72 temas que componen el temario de nuestra especialidad. Se suele disponer de 2 horas para realizar este ejercicio. En Islas Baleares se proporciona 3 horas y en algunas comunidades este examen se realiza en la misma sesión que la prueba práctica durante 4 horas y media, de modo que el aspirante reparte su tiempo entre las dos pruebas. Esta prueba es fácil porque solo supone desarrollar un tema por escrito. La prueba práctica es más complicada. Consiste en resolver supuestos prácticos de historia, de geografía y de historia del arte. El tiempo que nos proporcionan y la cantidad de ejercicios cambia entre comunidades autónomas y entre convocatorias. El mínimo de tiempo es 90 minutos y el máximo 4 horas. Eso sí, siempre vamos a tener que resolver uno de historia, uno de geografía y otro de historia del arte. La complejidad de esta prueba reside en los límites imprecisos de la temática de los ejercicios, los cuales en no pocas ocasiones han sido supuestos prácticos tanto regionales, nacionales como universales. Todos los aspirantes veteranos saben que es en esta prueba donde se decide el proceso selectivo. La prueba teórico-práctica es escrita. En algunas comunidades autónomas los aspirantes leen su ejercicio ante el tribunal y en otras los tribunales corrigen los exámenes en privado. En mis consejos de estudio encontraréis en qué comunidades se lee el examen y en cuáles leen los tribunales, entre otros aspectos importantes a tener en cuenta que os ayudarán a enfocar adecuadamente la preparación de estas oposiciones. Por cierto, ¿qué personas forman parte de los tribunales? Profesores y profesoras de Geografía e Historia en activo, personas que han pasado por lo mismo que vosotros, son vuestros futuros compañeros. Si superáis la primera prueba, pasáis a la segunda, que es de aptitud pedagógica. Esta prueba es oral. También se subdivide en dos partes. La primera consiste en la presentación y defensa de una programación didáctica. Es decir, primero se entrega la programación, que es una planificación de trabajo de un curso académico de una de las materias asignadas a nuestra especialidad, y posteriormente se defiende ante el tribunal. En la segunda parte exponéis una unidad didáctica. Esta unidad puede estar relacionada con vuestra programación o elaborarse a partir del temario. Es aconsejable escoger una unidad didáctica de vuestra programación y llevarla bien preparada desde casa. Para que os hagáis una idea, la PD es una propuesta de trabajo de una de nuestras materias, por ejemplo, Historia del Mundo Contemporáneo, de primero de bachillerato, y una unidad didáctica es uno de esos temas de la materia, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. La duración de esta prueba depende de la convocatoria y de la comunidad, pero aproximadamente suele ser 1 hora para la prueba en su conjunto, defensa de la PD y exposición de la unidad. Además, os dan tiempo de preparación y organización de todos los materiales que vais a utilizar justo antes de la exposición. Todas las comunidades autónomas siguen este sistema de selección, excepto Canarias y Cataluña, que presentan ligeras diferencias. En Canarias, la única diferencia está en la prueba práctica, que consiste en una intervención didáctica, es decir, en lugar de preguntar un supuesto práctico de historia, de geografía e historia del arte, preguntan una situación de aprendizaje en el aula. El resto de las pruebas, así como su orden, son iguales. En Cataluña, lo que cambia es el orden. La primera prueba es de aptitud pedagógica y es eliminatoria. La segunda es la prueba teórico-práctica. La prueba práctica también ofrece alguna diferencia. En lugar de supuestos prácticos de geografía, historia e historia del arte, se propone resolver una situación de aprendizaje en el aula y responder a una serie de cuestiones teóricas relacionadas con la temática de la situación de aprendizaje. La prueba teórica es igual que en el resto de las comunidades. Pues bien, estas son las pruebas que os conducen a ser profesores y profesoras de Geografía e Historia en la enseñanza pública. Mucho ánimo
siempre.